En la sesión de hoy día vamos a ampliar nuestra comprensión de funciones. ¿Ya? En la clase de ayer estuvimos viendo la definición de una función y principalmente dominio y recorrido. ¿Ya? Algo alcanzamos a hacer de álgebra de funciones, ¿ya? Cómo se pueden hacer operaciones aritméticas en funciones. Vamos a comenzar desde ahí y vamos a ir viendo cada 10 minutos o cada 20 minutos eh, una condición o una propiedad nueva de funciones. Así que hoy día es eso, un recopilatorio de muchas propiedades que tienen las funciones. ¿Ya? Veamos eso. Partimos por acá. Esto era lo que estábamos viendo ayer. Eh, las funciones entonces tienen una lista de operaciones que se pueden realizar y ayer alcanzamos a ver un ejemplo con funciones bastante comunes. ¿Ya? Ahora yo quiero partir desde esto, pero ahora con una función, con un estilo de función más complicado, que es el de función por partes. ¿Ya? Así que vamos con eso inmediatamente. Ahí deberíamos estar viendo el pizarrón. Este no es el que quiero ver. Este. Eh, tenemos unas funciones definidas por partes. Vamos a encontrar algunas operaciones entre ellos. Por tiempo, yo creo que vamos a ver dos de ellas. ¿Ya? Las otras se las voy a mandar en el pizarrón que es público en aula. ¿Ya? Pero la idea es que entendamos cómo funciona por lo menos para una o un par. Ya tengo una función por partes, la f, que tiene su punto de separación donde se separan los tramos en el 2. Dice que para x mayor que 2 es una función y para x menor o igual que 2 es otra función. Lo mismo pasa con la g, pero en este caso tengo que su punto de separación está en el 0, ¿ya? A la derecha del 0 una función, a la izquierda otra función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simular, esto es lo mismo que hacíamos para las inecuaciones que tenían muchos valores absolutos. Vamos a simular la recta numérica, ¿ya? Y vamos a separar aquí en estos dos puntos críticos, por decirlos de alguna forma, el 0 y el 2. Voy a separar, voy a hacer como una tabla. ¿Ya? Entonces, por un lado, yo tengo que calcular 2 veces f menos g, esa función de x. ¿Ya? Y están formados estos, una vez que marqué los puntos críticos, están formados estos intervalos. Los x que son menores o iguales a 0, los x que son mayores que 0, pero menores o iguales a 2, y los x que son mayores que 2. Ya en el fondo estoy simulando estas desigualdades que están acá. Entonces, ahora sí, voy a traducir 2f menos g aplicado a un x. Si estoy en el primer intervalo, antes del 0, para la g sirve la función x menos 1, y para la f sirve la función 3x menos 1. ¿Ya? Esa es para los x que son menores o iguales a 2. Así que la traducción es la siguiente. Es 2 veces el f va a ser 3x menos 1, menos el g. El g va a ser x menos 1. ¿Ya? Si yo eh, reúno términos semejantes, distribuyo y desarmo los paréntesis, me va a quedar 5x menos 2 más 1 es menos 1. ¿Ya? Así que la función, en este caso, tiene su fórmula según el intervalo en el que esté. Si voy al otro intervalo, los x entre 0 y 2, en este caso el f sigo antes que el 2, así que sigue siendo el 3x menos 1, pero esta vez el g, como ahora estoy delante del 0, ahora la función g es 3x menos 2. Entonces, 3x menos 2. Realizo la operatoria algebraica acá, 6x menos 3x, 3x, y menos 2 más 2, 0. Se convierte en esa función. Y finalmente, para x mayores que 2, ahora el f es 3x cuadrado menos 1, eso, y el g es
como estoy ahora más adelante que el 2, en particular estoy más adelante que el 0. Así que al G le corresponde el 3x menos 2. ¿Ya? Y si desarmo los paréntesis, me queda 6x cuadrado. 6x cuadrado menos 3x menos 2 más 2. Así que 0. ¿Ya? Y ahí está la función. Ahí está la función en los 3 tramos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Lo vamos a anotar al tiro en la siguiente página. Mi función 2f menos g aplicado a un x tiene 3 significados en los 3 tramos que se formaron. Quedó la función 5x más 1 o menos 1. Si es que estoy antes del 0, quedó la función 3x. Si es que estoy después del 0, pero antes del 2. Y quedó la función 6x cuadrado menos 3x, claro, si es que estoy delante del 2. ¿Ya? Entonces la función, si me definen funciones por partes, seguramente, y las opero entre ellas, me va a generar también una función por parte. ¿Ya? Y eso también le podemos calcular el dominio. ¿Ya? En particular, en general, cuando operamos dos funciones, el dominio es la intersección de de los dominios originales. Entonces, por ejemplo, en este caso, la primera función tenía dominio los reales, ¿sí? Porque funciona aquí está definido para todos los x reales tienen imagen. Y en la G lo mismo, el dominio de la G también son los reales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el dominio de mi nueva función, de la 2f menos g, también son los reales, ¿ya? Porque es la intersección de esas dos. ¿Ya? Ese tipo tiene que ser la intersección de los dos dominios. ¿Ya? Como todos son los reales, queda lo mismo. Ujú. Y en el caso de voy a saltar el de la multiplicación. El de la multiplicación es exactamente lo mismo. ¿Ya? El mismo proceso. Me interesa más el de la división porque nos ofrece una distinción al final. En el caso en el que yo defino la función división, bueno, son las mismas separaciones que teníamos antes, con los mismos significados de cada función en cada tramo. Aquí me va a quedar, por ejemplo, el f es 3x menos 1, son los mismos de acá. El f es 3x menos 1 y el g es x menos 1. En el otro es el f 3x menos 1 y el g 3x menos 2. Y en el último, f es 3x cuadrado menos 1, g es 3x menos 2. ¿Ya? Entonces, aquí más fácil, solamente hay que poner una función sobre la otra en un cociente, pero lo interesante está en el dominio. Vamos a tomar estas 3 funciones y las vamos a escribir ahora por tramos. Entonces, la función división, en este caso, también tiene 3 tramos, son los mismos 3 tramos de antes. Primero es esta función, si es que estoy con los x menores o iguales que 0, va a ser esta otra función, esa otra función, si es que ahora estoy entre medio, x mayor que 0, menor o igual que 2, y por último, esta función, si es que estoy en el último tramo, ¿ya? Son los x mayores que 2, ¿ya? Ahí está la fórmula, el mismo proceso anterior, ya tiene un significado la división según en el tramo en el que esté. El detalle está en el dominio, porque si yo sigo lo anterior, lo que hicimos anteriormente, el dominio debería seguir siendo R, porque los dominios, cuando tengo dos funciones y las quiero operar, siempre va a ser la intersección entre los dos dominios por separado. Pero en este caso me tengo que además fijar
que las fracciones no me den cero en el denominador, porque si no se indefine. ¿Ya? La fracción se indefine y no me queda un número real. Entonces, uno va chequeando acá, claro, me va a dar el dominio del f cociente g, va a ser todo r, pero le voy a sacar todos aquellos valores donde se indefine en cada tramo. Por ejemplo, si miro este denominador se indefine para el x igual a 1. Me queda 1 menos 1, 0 abajo. X igual a 1 es un valor muy malo, pero como estamos con los x menores o iguales que 0, y jamás me va a dar 1 acá abajo. O sea, jamás me va a dar, no puedo reemplazar el valor 1 en el x, porque aquí estoy considerando solamente los x menores o iguales que 0. Ya, no puedo poner un 1 acá. Así que esa fracción no se va a indefinir jamás en este tramo. Así que ahí no hay ningún valor malo que deba sacar. Voy a la otra fracción. La otra fracción tiene un denominador 3x menos 2. Ese denominador tiene en el x igual a 2 tercios. Ese es un valor muy malo, porque lo reemplazo y el denominador me da 0. Y en este caso, ese 2 tercios sí está aquí en este tramo. Está entre el 0 y el 2. Entonces, es un valor malo que hay que sacar. Por aquí voy a sacar el 2 tercios de mi dominio. Ya no lo puedo tener. Y finalmente, en el último, claro, en el último es el mismo denominador, por ende tiene su valor malo en el 2 tercios, pero el 2 tercios no está aquí. ¿Ya? Aquí el 2 tercios no pertenece a los x que son mayores que 2. Así que para esa fracción no hay ningún temor, ¿ya? No hay forma de que se indefina la fracción. ¿Ya? Por ende, el único valor malo aparece en el segundo tramo, que es el 2 tercios, así que a mi dominio, que era todo R, porque era la intersección de los dominios por separado, le quito ese 2 tercios y ahí tengo el dominio definitivo. ¿Ok? Profe, no entendí la primera. ¿Por qué no se coloca el 1? Claro, porque el 1 es el valor malo de esta fracción, ¿cierto? Ahí está el 1. Pero el 1 no está en este tramo. Yo solo puedo aplicar esta fórmula de la fracción, esa, solamente si los x viven en ese tramo, que son menores o iguales que 0. Ah, ya, Entonces, jamás voy a poder meter un 1 ahí porque el 1 no claro. está en ese tramo. Eso es. ¿Mm? Ya, gracias, profe. De nada. Ya, así que claro, aquí, por ejemplo, la típica trampa en una prueba es eso, que a uno le piden analizar esta situación, uno acá piensa que el 1 hay que sacarlo, pero no, porque el 1 no está en ese tramo. ¿Ya? Es súper típica esa trampa en alguna prueba en general. ¿Ya? Y eso, la clase anterior, ayer habíamos visto cómo se hacía esto con funciones más tranquilas, con funciones que no sean por tramos, pero siempre las funciones por tramos son como el nivel de dificultad superior para cada una de las propiedades que uno ve de funciones. ¿Ya? Así que vamos a ir intentando revisar ejemplos así si es que el tiempo nos da. ¿Ya? Otra propiedad de funciones, vamos de nuevo al PDF. Acá. Esto ya lo hicimos. Ya. Otra propiedad de las funciones se le dice la paridad. No tiene nada que ver con la paridad que conocemos nosotros en los números, ¿ya? Cuando un número es par o impar. Eso, otro contexto, totalmente distinto. Una función se le dice par si es que yo reemplazo el x, cualquier x, de hecho, esto funciona para todo x. Si reemplazo cualquier x por un menos y ese menos desaparece por alguna razón, por la forma de la fórmula. ¿Ya? Y es impar si es que hago el mismo proceso, pero ahora no desaparece el menos, sino que pasa hacia afuera de la función. ¿Ok? De la sesión anterior, de ayer, eh, recuerden que ponerle un menos al x provoca un reflejo con respecto al eje y. Entonces aquí lo que nos está diciendo esta propiedad, por ejemplo, cuando el f es par, es que yo hago un reflejo y me queda la misma función. Y en el caso del impar, yo hago un reflejo con respecto al eje y
y me queda el menos afuera, que era un reflejo con respecto al eje X. ¿Ok? Entonces, van a pasar estas dos situaciones. Si la función es par y yo hice el reflejo y la función me quedó igual, era porque la función era simétrica con respecto al eje Y. Vamos a ver al tiro en un dibujo qué quiere decir eso. Y en el otro caso, en el impar, quise hacer el reflejo en el eje Y y se reflejó en el eje X. Entonces, me queda una función simétrica con respecto al origen. Vamos a verlo en el pizarrón. Si es que esto me deja compartir. Ahí. Esto, no. Antes de eso. En el fondo hace lo siguiente. Oh, no lo quería con rojo. En el caso de la par, supongamos que tengo una función, la que sea, una función así. En el caso de la par. Si yo le provoco el reflejo con respecto al eje X y la función me queda igual, significa que al otro lado la función me queda igual. Bueno, a mí no me quedó bien el dibujo, pero la idea es que son simétricos para los dos lados. ¿Ya? En cambio, en la impar, tengo el caso de esta forma. Supongamos igual que una función simple para entender bien esto. Tengo una función así, y en el caso del impar reflejo, y el menos pasa hacia afuera. Eso quiere decir que cuando reflejé a la izquierda, la función que estaba por arriba ahora tiene que ir por abajo. ¿Ya? Eso provoca un menos delante de la función. Entonces ahora queda así. Ya no me queda hacia acá. Todo lo que debería quedar hacia este lado, en realidad pasó hacia abajo. Entonces queda así. Por eso que arriba uno dice que es simétrica con respecto al eje Y, y abajo uno dice que es simétrica con respecto al origen. Si yo tengo un punto acá, ese punto se refleja aquí. ¿Ya? Simetría con respecto al origen. ¿Ya? Eso es par y esta es impar. Y aquí no es binario el tema. Las funciones no se separan en par e impares. Hay funciones que no son ninguna de las dos. ¿Ya? No son ni pares ni impares. ¿Ok? Entonces, primero, un ejemplo simple de esto, como para cómo compruebo yo que una función es par o no. ¿Ya? Es súper sencillo comprobarlo. Veamos eso primero. Por ejemplo, acá, vamos a separarlos así. Tengo la función f, que es la x cuadrado. Entonces, ¿cuál es nuestro test? Cambiar la x por la menos x. Entonces, hago f de menos x. Entonces, en el x cuadrado cambio el x por menos x y lo elevo al cuadrado. ¿Ya? Elevar al cuadrado es el signo menos, lo hace desaparecer, así que me queda x cuadrado, que es lo mismo que f de x. Así que aquí tengo una función par. Aquí voy a escribirlo así, f es par. ¿Ya? Porque me dio la misma función que tenía originalmente. En el caso de la g, hacemos también g de menos x. Como la función es 1 partido en x, ahora el x lo cambio por un menos x. Me va a quedar 1 partido en menos x. Pero tener el menos en el denominador es lo mismo que tener el menos afuera de la fracción, siempre. Así que es lo mismo que escribir menos g de x. ¿Ya? En este caso el menos salió entonces. Por ende la función es impar. G es impar. En el caso de la C, ahora de la H, perdón, se llama H, el H es valor absoluto. Entonces cambiamos el X por menos X, hacemos valor absoluto de menos X, el valor absoluto se come todos los menos, así que me queda valor absoluto de X a secas, y eso es la función original, así que H es par. En el caso de la siguiente función, y aquí ya se empiezan a complicar, la gracia es que nosotros podemos comprobar la paridad de una función que sea muy enredada. En general nos vamos a topar con expresiones más horribles. Por ejemplo, en la L ya aparece la X más de una vez, y eso siempre es complicado. Si cambio el X por menos X, lo debo cambiar en todas las apariciones de X. Entonces está el X de afuera, al cual le voy a poner un menos,
que ahora está multiplicando al valor absoluto de menos x. ¿Ya? Eso es lo que pasa si es que cambio todas las x por menos x. El valor absoluto de menos x sigue siendo x, ¿ok? Igual que el paso anterior, el ejemplo anterior. Y el menos x, bueno, es menos x, ¿no? Así que menos x por valor absoluto de x queda con el menos afuera. ¿Ok? Es como pensar que estoy multiplicando algo que es negativo acá, tiene un menos, por algo acá que es positivo. El resultado me da negativo. ¿Ok? Estaba haciéndolo algebraicamente, pero es lo mismo. Entonces me quedó impar, porque el menos quedó fuera de la función. ¿Ya? Esto es lo mismo que escribir menos el L de X. ¿Ya? Así que el L es impar. Y en la última, ¿qué pasa si yo hago en esta función M, cambio el X por menos X? Tengo que cambiar todas las apariciones. Entonces me queda menos X más valor absoluto de menos X. El menos X sigue igual y el valor absoluto se come el menos. ¿Ya? Y esa expresión, por un lado, es distinta a haber hecho a la función original. La función original es x más valor absoluto de x, no son iguales esas dos funciones, y también es distinta a haber puesto el menos por fuera. También es distinta a haber hecho menos x más valor absoluto de x, ¿ya? Porque eso es, ahí me quedarían los dos con un menos, ¿ya? Y aquí tengo uno solo con un menos, ¿ok? Así que esa función no cumple ni la paridad ni la, no sé si se dice imparidad, ¿ya? No cumple ninguna de las dos. Así que no es par ni impar. M no es par ni impar. ¿Ya? Así que en realidad la inmensa mayoría de las funciones no son pares ni impares. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con estos ejemplos? Antes de pasar a otros un poquito más elaborados. ¿No? Ya, avancemos. Ya, este es un ejemplo entretenido, entre comillas. Es un ejemplo en donde me piden demostrar que cualquier función que yo tenga en R puede descomponerse como la suma de una función par y una función impar. Siempre. Y eso en general es difícil. Por eso uno le muestra este ejemplo, porque uno empieza como a ampliar la imaginación con estos problemas. Pero claro, si a mí me presentan esto y me piden imaginarme todas las funciones posibles, es re complicado. ¿Ya? Entonces, solución. ¿Qué es lo que pasa? Que voy a definir una función par bien particular. Le voy a poner f sub p, porque es función par. ¿Y a quién va a ser f sub p? Va a ser f de x. Bueno, voy a pensar en cualquier función, debería haber partido por eso. Sea f de x, cualquier función real. La que usted quiera. ¿Ya? Entonces voy a definir esta función par usando esta f de x. Va a ser f de x más f de menos x partido en 2. Esa va a ser mi función par. Comprobemos que sea par. ¿Es par? Entonces, ¿qué hay que hacer para comprobar que es par? Hay que cambiar el menos x, el x por menos x, y ver qué pasa. Si hago eso, me queda acá arriba f de menos x, en el otro me queda f de menos menos x, así que f de x partido en 2. Ya, y que estén sumadas en ese orden, en realidad es lo mismo que estén sumadas en el otro orden. Así que me quedó la misma función. Este es el f par de x. ¿Ya? Es- Me quedó la misma expresión, si es que cambio el x por menos x. Así que es par. F sub p es par. Y ahora voy a definir una función impar, f sub i. ¿Cómo la voy a definir? Lo mismo que tenía antes, pero en vez de un más entre medio le voy a poner un menos. Voy a agarrar esa función f, que representa cualquier función, y le hago esta resta.
¿ya? Lo resto y divido por 2. Ya esa función es impar. Voy a comprobar que efectivamente es impar. Hago f sub i de menos x. Entonces la primera f ahora tiene un menos x. Y la segunda f tiene un menos menos x. Entonces tiene un f de x. ¿Ya? ¿Me quedó igual que la función original? La verdad es que no. ¿Ya? Acá el f de x está negativo abajo y arriba está positivo. Y en el otro al revés. El f de menos x está negativo arriba y positivo abajo. Así que no son iguales, pero están con el signo cambiado. Es lo mismo que escribir menos f de x menos f de menos x. Es lo mismo que escribir eso. O sea, es menos f impar de x. ¿Ya? Así que acabo de comprobar que en esta función inventada, esta que está partida en 2, la propiedad de ser impar funciona. ¿Ya? Así que f es impar. F sub i es impar. ¿Ya? Inventé estas dos funciones. Ni una gracia, son súper inventadas, ¿ya? A partir de una f. Pero lo simpático es que la f ahora, o qué pasa si yo sumo las dos. ¿Qué pasa si yo sumo las dos funciones, esta par y esta impar? Va a ser f de x más f de menos x partido en 2, que le sumo f de x menos f de menos x partido en 2. ¿Ya? Y si usted hace eso, bueno, aquí tengo, yo puedo separar estas fracciones, son sumas y restas, son puras fracciones partidas en 2. Yo puedo sumar el f de x partido en 2 con el f de x partido en 2 y me va a dar f, ¿sí? Y por otro lado tengo el f de menos x positivo y el menos f de menos x acá con negativo. Así que eso se cancela. ¿Ya? Si yo sumo estos tipos, se van. ¿Ok? Así que me quedó efectivamente f de x. ¿Ya? Que acabo de comprobar que cualquier f de x yo la puedo descomponer como la suma de una par más un impar. Siempre. ¿Ya? Así que es un ejercicio súper abstracto. Nunca les dije cuál era la f de x. ¿Ya? Así que esto funciona para todas las f's. ¿Ya? Todas las funciones se pueden descomponer de esa forma. ¿Ya? ¿Se entiende, muchachos? ¿Dudas con este ejemplo? No es materia, es un ejercicio nomás. Es un ejercicio, pero claro, eh, es súper particular. ¿Ya? O uno se le ocurre eso o no se le ocurre nomás. ¿Ya? Profe, ¿esto puede pasar con multiplicación o con divisiones entre funciones? Uy, no sé, la verdad no sé. De buenas a primeras no tengo idea. No sé si funcionará que la f se descomponga como una f par por una f impar. No sé, de buenas a primeras te diría que no, ya porque la condición de... a ver, no sé. No, la verdad no sé. Para serte súper sincero, tendría que verlo con más detalle. Yo diría que no. Eh, no sé, no sé. A ver, tendría que buscar alguna justificación de por qué no. Ah, ya sé, por ejemplo, una función constante. Eh, aquí te voy a responder por qué no funciona para todas las f's. Por ejemplo, una función constante. Una función constante, lo único que tú puedes hacer con ella es, no sé, escribirla como, no sé, voy a inventar c partido en 3 por 1 por 3, no sé. Y, no, igual se puede. No sé, la verdad es que es más para largo, es más para largo, no te sabría encontrar un contraejemplo como para decirte que no, o bien la demostración completa. Lo voy a pensar, ¿ya? De ahí a la siguiente clase les comento si se podía o no, ¿ya? Es más para largo eso. ¿Alguien más iba a preguntar algo, no? Sí, el que esté dividido en dos,
Ujú. Si yo lo saco, ¿queda igual o no? El problema, o sea, Porque, la gracia del dividido en 2 es que después cuando yo hago esta suma, esa con esa, eh, te queda solamente la f. ¿Sí? Si no hubiera puesto el 2, el resultado hubiera sido 2f. ¿Se ve? sí, ¿Sí? Es eso, es solo para eso. Ya para que calce, porque aquí la gracia era que el f se pudiera descomponer como suma de esos tipos. ¿Ya? Eso. Estoy tratando de pensar algún contraejemplo para contestar lo que dijo su compañera, pero no se me ocurre. Si durante la clase se me ocurre, lo voy a comentar. Ya. Más cosas con paridad. Aquí está el tema de las funciones pares o impares. Lo mismo que dibujé antes. Lo tenía escrito al revés. Ya, otra idea de la paridad es que las funciones en general se pueden extender. Pero tengo que definir cosas. Espérense, antes de ver eso, tengo que definir las que es una extensión. Vamos a compartir. Falta un detalle acá. Ya, esto es lo que hicimos. Esto. Ya, una función en general, dependiendo de su dominio, se puede extender o se puede restringir. ¿Ya? En realidad no restringimos la función, sino que el dominio de la función. Ujú. Tengo una función acá que parte en A, termina en B. Ya estamos suponiendo que A va a ser su dominio. Y tengo otros dos conjuntos en los reales. Un conjunto más chico que el A, lo llamamos N1, está contenido en el A. Y otro conjunto más grande que el A. El A ahora está contenido en él. Vamos a llamar a una función g que ahora tiene dominio n1, el que está adentro de la. Esta función g, ¿qué es lo que va a cumplir? Va a cumplir que es igual a la f en el n1. Tiene la misma fórmula. ¿Ya? Si eso sucede, entonces decimos que la g es una restricción de la f a n1. ¿Ya? Es la misma f de antes, pero es un dominio más chico. Entonces, ¿cómo se anota eso? Acá en el PDF es raro cómo está anotado, pero esa línea como oblicua que aparece acá, generalmente nosotros la escribimos vertical. ¿Ya? Es F, línea vertical, N1. Eso significa que el F está restringido al conjunto N1. No está en todo A, sino que está restringido a N1. ¿Ya? Y por otro lado, podemos hablar de una extensión de la F o una prolongación. Es una función que ahora tiene un dominio más grande que el A, tiene un conjunto donde el A está metido adentro, pero que si esa función yo la restrinjo a A, es igual que la F. Ya es como el proceso al revés. Yo tenía la F con un dominio en el A, y ahora viene otra función que tiene el dominio más grande que el A, pero que al restringirla a ese conjunto coincide con la F. Eso se llama una extensión de la F. ¿Ok? Entonces ahora sí podemos ver el ejemplo, una vez que definí esas cosas. Ahora sí podemos ver, y aquí se va a entender mejor qué quieren decir cada una de esas definiciones. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una función que va desde los reales positivos, incluido el cero. A mí me carga esa anotación. Ya que tenemos intervalos, mejor escribámoslo así. La f va desde el intervalo que incluye el cero hasta el infinito y llega a los reales negativos, incluido el cero. O sea, del menos infinito hasta el cero, incluido el cero. Ya nosotros tenemos intervalos, así que mejor anotémoslo de esa forma. Ya, y la función tiene como fórmula menos x cuadrado. Esa es nuestra función, pero está con este dominio. ¿Ya? Vive ahí. Entonces, ¿qué me piden hacer? Dice, construya prolongaciones a todo r, a r, ¿ya? O sea, quiero hacer una extensión de esta función, tal que ahora la f, por un lado, me quede par, después voy a hacer una extensión de manera que la f me quede impar, y después voy a hacer una extensión de manera que la f no sea par ni impar. ¿Ok? Entonces, primero voy a construir la función par, y le vamos a poner super original f par, fp.
¿ya? Cuando uno hace extensiones, en el fondo es inventar el otro pedazo. ¿Ya? Por ejemplo, acá, si yo miro el gráfico de la función con lo que tengo la pura f que va desde 0 hasta infinito, y es la función menos x cuadrado. O sea, es la parábola que va hacia abajo, pero no la quiero entera. Yo la quiero solamente del 0 hasta infinito. O sea, la quiero ahí nomás. Eso es lo que tengo. Entonces, ahora yo voy a inventar qué le pasa a la f desde el 0 hacia atrás. Lo voy a inventar. Entonces, eso es construir una función por tramos. Yo les dije que esto los iba a perseguir. En el tramo que ya me definieron, si el x está entre 0 e infinito, yo quiero que sea la misma función, o sea, menos x cuadrado. Y ahora quiero definirla cuando esté en el otro pedazo que me falta. ¿Cómo va a ser la función? ¿Ya? Y me piden primero que sea par. Ah, ya, entonces si es par, yo necesito que sea el reflejo de la otra para el otro lado. Ah, entonces el mismo menos x cuadrado. Eso es lo que necesito. La misma función de antes, pero ahora contemplada en los números negativos. O sea, al final, que haya sido por partes, da lo mismo. Me quedó la misma función, entonces simplemente digo que la misma función, voy a escribir abajo mejor, como en los dos tramos tengo la misma función, ya no es necesario escribirla en tramos. ¿Ya? La f par va a ser la menos x cuadrado. ¿Ya? En este caso, la f par va desde R hasta el menos infinito hasta el 0. ¿Ya? Esta es la función. La definí por tramos, pero como me quedó la misma función, la puedo escribir de un viaje. ¿Ok? Ahora el impar. En la parte B, esta era la parte A, en la parte B me piden ahora extender la función f que tenía originalmente a una impar. F entonces, perdón, voy a poner f impar. F impar de x también va a ser una función por tramos, ¿ya? En el primer tramo quiero que sea lo mismo que la f, lo mismo que la f, por ende su gráfico es lo que teníamos antes, su gráfico es lo que teníamos antes, ahí, eso, y ahora quiero que al otro lado se refleje con respecto al origen. Entonces ahora ya no necesito que esté hacia abajo, sino que necesito que esté hacia arriba. ¿Ok? Ahí me queda una función impar. Entonces, ¿cómo la defino al otro lado, en el otro tramo? Va a ser la función x cuadrado, en el otro tramo. Ahí. Ahí. ¿Ok? Me va a quedar hacia arriba. Y con eso tengo una función impar. Ahí me queda, en el gráfico se ve que me queda una función impar. ¿Ya? Y es, aquí me quedó por tramos. No, aquí no puedo juntarlas en una sola fórmula porque son dos fórmulas distintas. ¿Ok? Y claramente esta función impar va de R hasta, ahora hasta R, ¿sí? Me queda de R a R, ¿ok? Y la gracia, perdón, y no lo dije en ninguna de las dos. La gracia es que la función par, si yo la restrinjo al intervalo 0 hasta infinito, es lo mismo que la función f. ¿Ya? Esa es la notación. Como yo sé que es una extensión, porque yo la restrinjo al conjunto 0 infinito y me quedó la misma f. Lo mismo acá. La función impar, yo la restrinjo al 0 hasta infinito y me queda la función f. ¿Ya? Porque ahí está restringida del 0 al infinito. Y ahí en la última parte es súper trivial. ¿Cómo defino una función cualquiera? Pongámosle fc, f cualquiera. No es par ni impar. ¿Ya? Pero que restringida sea la misma f. ¿Ya? En un tramo hago lo mismo que la f, en ese tramo, y ahora me pregunto cómo la he hecho a perder. Ya aquí tenía la función f por un lado, tenía la función, bueno, esa es, pero más bonita, ahí, tenía la función f, y ahora cómo la he hecho a perder para que no me quede par ni impar.
bueno, le meto cualquier lesera, ¿no? Hago cualquier función al otro lado que no sean las dos anteriores, ¿ya? Entonces, en el otro tramo, yo voy a hacer, por ejemplo, la función 0, ¿ya? La función 0. Para todos los x que están en los negativos, la función da 0. Entonces, la recta y igual 0. Así que una recta aquí no. ¿Ok? Esa función no es par ni impar. ¿Ok? No es ni simétrica con respecto al eje y, ni simétrica con respecto al origen. Así que ahí está extendido. ¿Ok, muchachos? Esa es la idea de extender la función, ¿ya? Invento otra función para que complete todo R, ¿ya? O todo el conjunto que me pidan. Y la gracia es que restringida a nuestro dominio original coincida con la función original. Esa es la idea de extender. ¿Hay alguna duda con esto? ¿No? Ya. Vamos con quizás la última definición de hoy día. Ya, vimos entonces la operatoria entre funciones, después vimos la paridad y la prolongación y extensión. Uy, me equivoqué. Acá. Ahora nos falta ver el crecimiento. Hay más ejemplos acá, un ejemplo más nomás, yo se los voy a mandar en la pizarra que publique. Última definición. Tenemos que una función que va de R en R con su respectivo dominio, esa función va a tener ciertos títulos según qué le pase cuál sea la forma de la función. Lo primero es que vamos a decir que esa función es creciente. ¿Cuándo va a ser creciente? Cuando yo tomo un número menor que otro, aquí da para confusión, estos i, el x y el y viven en el dominio. Ya, estos no son los i de las imágenes. Hay que tener cuidado. De hecho, yo lo anoto con x1, x2. Mejor hagamos eso. Lo vamos a hacer en el pizarrón. ¿Ya? Porque si no, metería en el dominio como que a los alumnos los confunde. Entonces, lo voy a hacer más completo acá. Y ahí tengo un par de ejes y tengo una función así. Ya, vamos a poner el caso más general primero. Ya, tengo una función así. ¿Ya? Esa función se le va a decir creciente si es que yo tomo cualquier par de valores en el dominio, x1, x2, yo miro sus imágenes, por ejemplo el x1 quedó por acá, este va a ser f de x1, y el otro va a ser f de x2, ¿ya? Tomo sus imágenes y mantienen el mismo orden. O sea, si x1 es menor que x2, yo miro las imágenes y f de x1 es menor o igual a f de x2. ¿Ya? Para cualquier x. Para cualquier par de x que yo tome acá. Entonces, por ejemplo, ¿por qué hice el dibujo así? Porque si yo hubiera tomado el x1 acá y el x2 acá, ellos dos tienen la misma imagen. ¿Ya? Pero también cumple, porque aquí yo le pido una desigualdad no estricta. Es un menor o igual. Puede que sean iguales las imágenes. No tiene ningún problema. A eso se le dice que la función es creciente. Creciente. ¿Ok? Si cumplo eso, tengo que tomar estos tipos, suponer que esto es verdad y llegar a que esto es verdad. ¿Ok? Y con eso yo demuestro que es creciente. Cuando la desigualdad es estricta, si tengo dos números, uno antes que el otro, dos números en el dominio, pero ahora me queda que la desigualdad es estricta, se le dice estrictamente creciente. F es estrictamente creciente. ¿Ya? Y en ese caso no van a ver estos pedazos planos de la función, pues la función va a ir creciendo nomás. Siempre crece. No se detiene en ninguna parte ni tampoco baja. ¿Ya? Eso va a ser una función estrictamente creciente. Después, va a tener casos contrarios de esto. ¿Qué pasa si la función ahora hace así? Tiene un comportamiento de esa forma. Acá yo tomo
un valor de X y otro valor de X cualquiera, y ahora aquí me quedaron iguales, por ejemplo, pero lo voy a cambiar, voy a mover un poquito para acá, ahí, supongamos que por ahí está el X2, entonces en estos casos las funciones quedaron al revés, las imágenes. El f de x1 es más grande que el f de x2, o igual, podría ser igual también. Si hubiera elegido como lo tenía antes, me hubieran quedado los dos puntitos acá, y ahí tengo una igualdad. ¿Ya? Entonces yo elijo cualquier par de puntos en el dominio de esta función, y cada vez que yo tenga x1 menor que x2, me va a quedar ahora al revés, que el f de x1 es mayor o igual al f de x2. Si me pasa esa situación, entonces la función es decreciente. Y si en vez de tener el mayor igual tengo el mayor estricto, se le dice estrictamente decreciente. X1, cada vez que yo supongo que el X1 es menor que el X2 y llego a que el f de X1 es mayor estricto que el f de X2, se le dice que es estrictamente decreciente. F es estrictamente decreciente. ¿Ya? Y bueno, y todos estos casos juntos, las funciones que cumplen alguna de las dos se les dice monótonas. ¿Ya? Si la función o es creciente o es decreciente, se les dice monótonas. Y si ese crecimiento o decrecimiento es estricto, se les dice estrictamente monótona. ¿Ya? Entonces, en una prueba, no sé, en un ejercicio, demuestre que esta función es monótona. Usted tiene que mostrar que o es creciente o es decreciente, cualquiera de las dos. Y si les pide estrictamente monótona, entonces lo mismo, pero con la desigualdad estricta. ¿Ya? Estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Ahora, en la práctica, las funciones que teníamos en el catálogo de ayer, como que ninguna es, o sea, una nomás, es estrictamente creciente, que es la recta. Y de hecho, si la recta es horizontal, puede ser cualquiera de las dos, creciente o decreciente. Pero es raro toparse con una función en general que sea, que sea monótona. Entonces los ejercicios en realidad van en lo que vamos a hacer a continuación, que es tomar una función y encontrar los intervalos donde es creciente, otros intervalos donde es decreciente. Y ese análisis es sumamente importante, tanto para lo que vamos a hacer ahora como para cursos superiores, para los otros MAT 012, 13, 14. ¿Ya? Identificar dónde una función es creciente o decreciente. Nosotros lo vamos a hacer acá con funciones sencillas. Entonces vamos con los ejemplos. No sé si hay alguna duda de la definición antes de pasar a los ejemplos. ¿Se entiende este test que hay que hacer acá? ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Ya, vamos con ejemplos y terminamos por hoy día. Déjenme ver la hora. Si alcanzamos de ver. Ya, entonces, ya, vamos con dos ejemplos. Vamos a hacer uno con una función muy sencilla, la valor absoluto. La valor absoluto la conocemos, está en el catálogo de funciones conocidas. Entonces, acá vamos a hacer como trampa. Vamos a mirar el gráfico, vamos a intuir entonces dónde es creciente o decreciente y lo vamos a demostrar ocupando el test. ¿Ya? Aquí es más bien, primero uno lo ve al ojo, porque conozco el gráfico. Entonces, tengo ahí los ejes y la valor absoluto hace esto. ¿Ya? Entonces, visualmente yo ya sé que si estoy antes del 0, la función va bajando, y después del 0, la función va subiendo. ¿Ya? Entonces acá me piden encontrar los intervalos de crecimiento. ¿Sí? Aquí está de más
está de más escribir todo lo que viene después, y cuando dice intervalos de crecimiento, decrecimiento, crecimiento y decrecimiento estricto, todo eso está de más. ¿Ya? A mí basta que en una prueba me pregunten, determinen los intervalos de crecimiento. Eso significa que tengo que analizar todos los casos posibles, ¿ya? Crecimiento, decrecimiento o cualquiera de los dos estrictos. ¿Ya? Ojo con eso. Ya nos pasó alguna vez en alguna prueba que a los alumnos se les pedía intervalos de crecimiento y contestaron solamente algunos, no todos, contestaron solo donde crecía. No, en general, cuando uno dice intervalos de crecimiento es analizar todo, ¿ya? Dónde crece, dónde decrece, etc. ¿Ya? Es una observación bien pelotuda, pero ya nos pasó. ¿Ok? Ok, entonces en este caso, si uno mira la función, porque conozco el gráfico, antes del 0, la función va bajando, así que es estrictamente decreciente, y después del 0 va subiendo, así que es estrictamente creciente. ¿Cómo compruebo eso? El test dice, cada vez que usted tome un número x1 menor que un número de x2, entonces el f de x1 tiene que ser menor que el f de x2. Eso significa estrictamente creciente, ¿ya? Y lo mismo si cambio el menor estricto por el mayor estricto, entonces va a ser ahí decreciente, ¿ya? Pero aquí lo voy a separar en dos partes. Primero voy a suponer que el x1 y el x2 están a la izquierda del 0, o sea, son negativos. Entonces, ese x1 y x2 voy a suponer que son negativos, estamos a la izquierda. Entonces, yo quiero demostrar que sucede esto. Esto es lo que yo quiero demostrar, ¿ya? Entonces, yo no puedo partir desde la desigualdad, ¿ya? Porque si no me estaría como pisando la cola. Yo no puedo partir desde algo que quiero demostrar. ¿Ok? Obviamente voy a llegar a algo verdadero, porque es lo que quiero demostrar, pero va a estar malo. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay que hacer? Es tomar el f de x1, restarlo con el f de x2, ¿ya? Y después de hacer la resta y manipularla todo lo que yo pueda, voy a revisar qué signo tiene. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿quién es f de x1? ¿Qué hace la función? Hace valor absoluto. Así que es valor absoluto de x1. Le resto f de x2, que es la misma función. Entonces, valor absoluto de x2. Después, como yo sé que el x1 y el x2 son negativos, aquí está escrito, yo puedo sacar los valores absolutos y quedarme con la definición de valor absoluto para cuando el número es negativo. ¿Qué le hace el valor absoluto al número cuando es negativo? Le pone un menos adicional. Así que es menos x1, menos el otro tipo que también es negativo, entonces menos x2. O sea, me quedó en total x2 positivo menos x1. ¿Ya? Y como el x2 es más grande que el x1, entonces esta resta es positiva. La voy a anotar con rojo, porque es la parte importante. Esa es positiva. ¿Ok? O sea, ¿a qué llegué? A que si yo restaba las funciones, me da positivo. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, f de x1 menos f de x2 es positivo, y con eso puedo concluir que f de x1 es más grande que f de x2. ¿Ya? Supuse que el x1 era más chico que el x2 y llegué a que las funciones tenían, sus imágenes tenían la desigualdad al revés. Por lo tanto, f es decreciente, estrictamente decreciente, pero en este intervalo, si es que estaba a la izquierda del 0, del menos infinito hasta el 0, ¿ya? Porque la desigualdad me quedó al revés. Ahora lo vamos a hacer al derecho. Ahora en los positivos. Uy, spoiler. Sorry. Ahora sí. Ahora al revés. Vamos a suponer que también tengo el x1 menor que el x2, como siempre, pero ahora positivos, a la derecha del 0. Entonces, ahí, positivos.
¿Ya? Y me voy a preguntar entonces qué signo tiene. Yo ojalá pueda llegar, ojalá, a que el f de x1 sea menor que el f de x2. Eso es lo que yo quiero llegar. ¿Ya? Todavía está ahí con un signo de pregunta. Ahí sería estrictamente creciente. Entonces hago lo mismo, no parto desde acá, porque acá no puedo partir desde lo que quiero demostrar. Entonces, ¿qué hago yo? Resto. Resto las imágenes de estos tipos. F de x1 menos f de x2. Que en este caso son valor absoluto de x1, valor absoluto de x2. ¿Y cómo se traduce el valor absoluto en este caso? Como los dos tipos son positivos, calcular valor absoluto está de más. Así que los dejo tal cual. X1 menos X2. Así levanto el valor absoluto. Ya, pues, y como el X1 es más chico que el X2, entonces esta resta es negativa, porque el X1 es más chico. Así que, ¿qué concluí? Que las imágenes, el f de x1 menos f de x2, menos f de x2 es negativo. Por ende, el f de x1 es menor que el f de x2, y ahí estoy comprobando que es estrictamente creciente. Por lo tanto, la función es estrictamente creciente en el intervalo que va del 0 hasta el infinito. ¿Ya? Ahí están. Ahí están los dos pedazos que uno intuía en el gráfico. ¿Ya? Aquí está demostrado. ¿Ok? No pasa por que yo haga bien el gráfico, sino que el gráfico es para orientarse. ¿Ya? Era importante porque yo pude hacer la distinción de los casos antes del 0 y después del 0. Para eso usé el gráfico. Pero aquí está demostrado. ¿Ok? ¿Duda con este en particular? ¿Vamos bien? Antes de ver el último ejemplo de esto. Ya, último ejemplo. Vamos a hacer el que nos piden en la parte B. Ahora tengo esta función. La voy a copiar. Acá. Ya, ahora tengo esa función. También voy a analizarle el crecimiento. Ya, esta función es una función racional. Y en la primera clase, en la de ayer, que hicimos de funciones, en el catálogo estaba la función 1 partido en x. Ya que esa función sí le conozco el gráfico. Una de las funciones más exóticas, y hace esto. Era una hipérbola con esas dos ramas, ¿ya? Donde las asíntotas de la hipérbola son los ejes ordenados, los ejes coordenados. El eje X y el eje Y. Esa era la 1 partido en X. Entonces, esta que está acá es un desplazamiento de la 1 partido en X. Porque si yo esto lo abajo factorizo por 2, al X le saqué un 2, y ¿cómo le saco un 2 al 7? Bueno, lo convierto en 7 medios. ¿Ok? Entonces, esto es lo mismo que haber escrito 3 medios por 1 partido en X menos 7 medios. ¿Ya? Ese número, para la forma del gráfico, para saber dónde corta o para dónde está orientado, no importa en nada. ¿Ya? Cuando tengo una constante por una función y esa constante es positiva, como que de repente hace crecer la función más rápido nomás, pero como en la forma del gráfico no influye en nada, ¿ya? Pero esta parte sí es importante. Es la misma función 1 partido en x, pero dice x menos 7 medios. O sea, está desplazada a la derecha. Es la 1 partido en x desplazada a 7 medios a la derecha. Entonces, yo ya sé, voy a hacer el mismo truco que con el valor absoluto. Voy a mirar el gráfico y voy a intuir al tiro dónde es creciente o decreciente. ¿Ya? Si está desplazada a la derecha, entonces su asíntota vertical ya no está en el x igual 0, que era el eje Y, sino que su asíntota vertical está en el 7 medios. La asíntota horizontal, si usted la desplaza a la derecha, queda la misma asíntota horizontal, acá en el eje X, en el Y igual 0. Entonces,
Entonces ahora tengo así la gráfica. Ahora es así. En la misma 1 partido en X, pero centrada, entre comillas, en 7 medios. ¿Ok? Entonces uno cuando hace el análisis completo dice, bueno, hay dos pedazos de funciones. Una antes del 7 medios y la otra después del 7 medios. Y en ambos casos, yo estoy viendo acá que la función baja. A medida que avanzo en el X, la función va bajando. En ambos casos. Pero tengo que hacerlo por separado, porque el 7 medios no lo puedo tocar. ¿Ok? Es una asíntota. No hay función ahí. Entonces yo separo igual que antes los casos, como en el valor absoluto. ¿Ya? Primero, sean x1 y x2, uno menor que el otro, pero ambos menores que el 7 medios. ¿Sí? Voy a hacer el test, voy a hacer la resta entre los dos, f de x1 menos f de x2, y voy a ver qué signo tiene. Entonces, bueno, agarro la función, por ahora la función en x1 es 3 partido en 2 por x1 menos 7, y le resto la otra, 3 menos 2x2 menos 7, o sea, partido en 2x2 menos 7. Puedo factorizar el 3 para que no moleste, y resto las dos fracciones. ¿Ya? Me va a quedar denominador común 2x1 menos 7, 2x1 menos 2x2 menos 7, ese es el denominador común. A la primera fracción hay que amplificarla por 2x2 menos 7, así que me va a quedar aquí 2x2 menos 7, menos, y a la segunda fracción hay que amplificarla por 2x1 menos 7. ¿Ya? Eso, es restar las fracciones algebraicamente. Lo que pasa es que factoricé el 3, ¿ok? Pero es la misma idea. ¿Y qué sucedió? En el numerador se cancelan los 7. Me queda menos 7 menos menos 7. Se van los 7. Y me queda 2x2 menos 2x1. O sea, me queda 3 por 2x2 menos 2x1. ¿Ya? Ese 2 también lo puedo factorizar. Así que me va a quedar 6 por x2 menos x1. Y abajo tengo los dos factores. 2x1 menos 7, 2x2 menos 7. A eso llegué. Eso es la resta de las funciones. Y ahora tengo que determinar qué signo tienen. ¿Sí? Como yo había considerado que el x1 es más chico que el x2, entonces esta resta es positiva. Estrictamente positiva. Y como además estamos suponiendo que el x1 y el x2 están antes del 7 medios, entonces esta resta es negativa. Si usted reemplaza números que están antes del 7 medios acá, eso me va a dar negativo. Y acá también me da negativo. Entonces en total tengo positivo arriba, menos por menos abajo, así que en total da más. Y si los divido me da positivo. Así que llegué a que el f de x1 menos f de x2 es positivo, por ende f de x1 es mayor que el f de x2, y entonces la función aquí es decreciente, estrictamente decreciente. Por lo tanto, f es estrictamente decreciente en ese intervalo, donde en el menos infinito hasta el 7 medios. ¿Ya? Esa es la demostración que hay que hacer. ¿Ya? Lo mismo de antes, solo que ahora la resta es más complicada, es una resta de fracciones algebraicas. ¿Ya? Pero es la misma idea. Perfecto. Entonces, voy a ver la hora, si alcanzamos. Ya alcanzamos rápidamente a hacer el otro lado. Y ahora lo hago al otro lado del 7 medios. Ahora los mismos x1 menor que x2, pero ahora más grandes que el 7 medios. ¿Ya? Hago la misma resta. Voy a subir acá. La resta va a dar lo mismo. Ojo con eso. No hay para qué hacerla toda de nuevo. Voy a hacer f de x1 menos f de x2. Ya es el mismo proceso que antes. Por ende, tiene que dar el mismo resultado. Eso no cambia. Ya me va a dar 6 por x2 menos x1 partido en
2x1 menos 7, 2x2 menos 7. La resta no va a cambiar, ¿ok? Sí va a cambiar el análisis de los signos. Si x1 es menor que x2, arriba da positivo, ¿sí? Y como estoy ahora delante del 7 medios, los dos paréntesis de abajo me dan positivos también. ¿Ya? Antes me daban negativos por separado. ¿Ya? Ahora me dio todo positivo. Ya, si es todo positivo, entonces esa fracción da positiva. Y llegamos a lo mismo que antes. F de x1 es mayor que el f de x2. ¿Ya? Así que la función es estrictamente decreciente. Es estrictamente decreciente en el otro intervalo, en el 7 medios hasta el más infinito. ¿Ok? Y ahí está el análisis de la función completa. Tengo que separarlo porque entre medio hay un valor, el 7 medios, donde ni siquiera hay función. ¿Ya? Así que yo no puedo considerar el análisis en un intervalo que lo contenga. Por eso es que tengo que hacer la separación obligadamente. ¿Ya? Y de hecho está bien que haga la separación porque me permite ver los signos de los paréntesis abajo, en el denominador. Eso, ahí está. Ahí tenemos otro ejemplo de cómo se demuestra el crecimiento, analizar el crecimiento de una función. Pero en este caso nos dio estrictamente decreciente siempre. ¿Dudas, muchachos? ¿Consultas? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya, chicos, eso. Moralmente, hasta acá debería entrar para el certamen, porque uno cuenta siempre la semana anterior al momento de la evaluación, y si hubiese algún tema que lo van a sacar del certamen, me lo tiene que informar mi coordinador, y yo se los comunico a ustedes en cuanto tenga esa información, ¿ya? Pero hasta hoy día entra todo hasta la clase de hoy, ¿ya? Sí, cualquier información extra hay que estar atento. Listo, muchachos, con eso cerramos hoy día, ¿ya? Que estén súper bien, que tengan un buen jueves y nos estamos viendo la próxima semana. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Gracias, chao, profe. que les vaya Que vaya bien. bien. Cuídese. Igual.